Bienvenidos a Ventana Europa, el magazine de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y los invito a que me acompañen a dar una mirada a la actualidad de la región. Comencemos. Francisco, el primer papa no europeo en más de 1000 años, pero no por eso dejó de mostrar una fuerte preocupación por Europa, tanto en lo religioso como en lo político. Francisco viajó a 20 países del viejo continente abordando temas como la crisis migratoria, la crisis de valores y el futuro del proyecto europeo. Los últimos días han visto señales encontradas sobre una eventual paz en Ucrania. Un presunto plan de paz propuesto por la Casa Blanca, filtrado a los medios, contemplaría que Ucrania ceda Crimea y otros territorios ocupados por la fuerza por Rusia, lo que implicaría una ruptura del derecho internacional y está llevando a la Unión Europea a reconsiderar toda su estrategia y sus alianzas. Donald Trump culpó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por no aceptar sus términos, que implican un alineamiento de Washington con las posiciones de Moscú. Pero también dijo a Putin basta, luego de uno de los mayores ataques con drones contra Kiev. En Bruselas, la Comisión Europea multó a las estadounidenses Apple y Meta por un total de 700 millones de euros, aplicando por primera vez con firmeza la Ley de Mercados Digitales. Esta ley busca limitar el poder de los gigantes tecnológicos y proteger la competencia y los derechos de los usuarios en el mercado digital europeo. Impacta esta sanción las negociaciones que se adelantan entre Estados Unidos y Bruselas en el contexto de la guerra arancelaria. ¿Se verá en Washington como una retaliación por la amenaza de aranceles? Lo analizamos. El Papa Francisco fue el primer papa no europeo en más de 1000 años. Y aunque llegó desde los confines del mundo, como él mismo lo dijo, Europa fue prioridad para él. Así lo reflejan sus 23 viajes a países europeos desde que asumió el liderazgo de la Iglesia Católica en 2013. El sumo pontífice visitó 20 países del continente aparte de Italia. El Papa Francisco incluso rechazó la invitación del gobierno de Emmanuel Macron para asistir a la reapertura de la Catedral de Notre Dame tras el incendio que sufrió en 2019. Repitió visitas a países como Grecia, Hungría y Portugal. Sin embargo, en su mapamundi de viajes, Francisco no fue ni a Alemania, tampoco a Reino Unido y no viajó a España, pese a haber expresado su interés por ir a Canarias por la crisis migratoria en las islas. Aún así, pese a los continuos viajes del Papa, Europa perdió influencia dentro del colegio cardenalicio. El número de cardenales en todo el mundo ya no está tan centrado en Europa, aunque los cardenales europeos siguen estando sobrerepresentados si se tiene en cuenta la proporción de católicos del mundo que vive en el continente. Esto podría o no influir en las votaciones dentro del cónclave. El 39% de los cardenales elegibles para votar por un nuevo papa son de Europa, una cifra inferior al 50% registrada en 2013, año en que se realizó el último cónclave. Aunque el peso europeo sigue siendo importante, 39 cardenales europeos fueron nombrados por Francisco durante su pontificado. Una conferencia con los actores clave que se anunciaba decisiva en las discusiones de paz en Ucrania quedó convertida en un evento meramente técnico luego de que se filtrara el presunto plan de paz de Trump que hace grandes concesiones a Rusia e implicaría que Ucrania ceda territorio al invasor. Marco Rubio y Steve Witkoff de Estados Unidos no fueron, y lo mismo los ministros de Exteriores de Reino Unido, Francia y Alemania, así como el delegado del presidente ucraniano Zelensky. El plan, diseñado sin participación europea, contempla además que Ucrania renuncie a entrar a la OTAN. Y no bien anunciado esto, Zelensky dijo que la constitución de su país prohíbe ceder territorio y recordó un documento del primer gobierno de Trump que reafirmaba la soberanía ucraniana sobre Crimea. Trump, en cambio, lo culpó por torpedear la paz y amenazó con abandonar su papel mediador. Aunque luego de uno de los mayores ataques con drones rusos contra Kiev, pidió a Putin que parara. Los líderes europeos se muestran alarmados por el evidente alineamiento de las posiciones de Trump con el Kremlin y por lo que consagran que un país arranque a otro territorio por la fuerza sería una ruptura del derecho internacional y están reconsiderando seriamente su estrategia y las alianzas de la posguerra. ¿Por qué es tan importante Crimea? Uno de los puntos de discordia entre Kiev y Moscú para poner fin a la guerra. Este miércoles, en el marco de los diálogos liderados por Estados Unidos para poner punto final al conflicto en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha trazado una línea roja con respecto a ceder la soberanía sobre la península a cambio de un posible alto al fuego a largo plazo con Rusia.
Ucrania no reconocerá legalmente la ocupación de Crimea. No hay nada de qué hablar aquí. Esto va contra nuestra Constitución. La controversia sobre Crimea es una discusión de vieja data. La península está ubicada en el extremo norte del Mar Negro, por lo que desempeña un papel crucial con respecto al comercio y presencia militar en la zona. El territorio fue conquistado por el Imperio Ruso en el siglo XVIII y fue disputado en varias ocasiones por otras monarquías de la región. En 1921, Crimea pasó a formar parte de la Unión Soviética como parte de Rusia. Sin embargo, en 1954, el presidente del Soviet Supremo de la URSS le transfirió el control de la península a Ucrania, que en aquel entonces también era una república soviética, por lo que, tras la disolución de la potencia comunista, Kiev tomó posesión de Crimea bajo un régimen especial. Crimea era una república autónoma dentro de la República de Ucrania y se celebró un referendo a principios de la década de los 90. Hubo una serie de maniobras políticas muy fuertes con una gran participación rusa, pero en última instancia la región siguió formando parte de Ucrania. Todo cambió en 2014 cuando Vladimir Putin envió tropas a la península luego de que protestas masivas llevaran a la caída del presidente prorruso de Ucrania, Viktor Yanukovych. Posteriormente, se realizó un cuestionado referendo con el que Rusia se anexó formalmente el territorio. En el corazón y la mente del pueblo, Crimea siempre ha sido y sigue siendo una parte inseparable de Rusia. Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, el ejército ucraniano ha realizado múltiples operaciones militares en contra de las fuerzas de Putin establecidas en la península. La Unión Europea y Estados Unidos hasta el momento no han reconocido la soberanía rusa sobre Crimea, por lo que las declaraciones del presidente Zelensky parecieran cerrar la puerta a negociar sobre este tema. El presidente francés Emmanuel Macron dijo a Vladimir Putin que deje de mentir y calificó la propuesta de Trump como inaceptable, enfatizando que la paz no puede lograrse a costa de la integridad territorial ucraniana. Lo único que tenemos que hacer, lo único, y se lo reiteré al presidente Trump, con quien me encontré hace 2 días, lo único es que el presidente Putin deje de mentir. Cuando el presidente Putin habla con los negociadores estadounidenses, les dice, quiero la paz. Cuando se dirige a todo el planeta, dice, quiero la paz. Sigue bombardeando Ucrania, sigue cobrando vidas en Ucrania. Solo hay una respuesta que esperamos. ¿Acaso el presidente Putin acepta un alto el fuego incondicional? Los estadounidenses lo propusieron, los europeos lo apoyan. El presidente Zelensky dijo, sí. Si el presidente Putin dice, sí, las armas se silenciarán mañana, se salvarán vidas. La comunidad internacional solo tiene una cosa que hacer. Y la irritación estadounidense debería dirigirse a una sola persona. El presidente Putin debe responder a la pregunta que le hacen. Y en ese momento podemos construir una paz justa, sólida, sostenible y robusta. Es decir, una paz. La Unión Europea impuso multas significativas a las empresas estadounidenses Apple y Meta por un total de 700 millones de euros. Este millonario castigo es la primera aplicación de la Ley de Mercados Digitales, un intento de Europa por regular el poder de las grandes plataformas tecnológicas y que busca proteger los derechos de los consumidores europeos. Vamos directo a Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera para que nos explique por qué fueron multadas estas empresas y si esto estaría vinculado con la guerra arancelaria lanzada por Donald Trump. La reputación de la Unión Europea estaba en juego. Si decidía retrasar por mucho más cualquier decisión, Bruselas ha multado a Apple con 500 millones de euros y a Meta con 200 millones por incumplimiento de la Ley de Mercados Digitales. La normativa europea antimonopolio es la primera vez que la Comisión sanciona a empresas tecnológicas desde que entró en vigor esta ley aproximadamente hace 2 años. La Comisión ha concluido, después de una investigación de apenas un año, que Apple restringió tanto a la competencia como a los usuarios la posibilidad de beneficiarse de ofertas al margen de Apple Store. En cuanto a Meta, Bruselas concluye que el modelo utilizado para Facebook e Instagram para evitar la publicidad personalizada no se adecua a las normas europeas, ya que Meta prácticamente obligaba a los usuarios a pagar si no quería que se utilizaran sus datos. Aunque este modelo se dejó de utilizar a finales del año pasado, Bruselas aún así ha decidido seguir adelante con la multa. Las sanciones aún así están muy alejadas de lo que se preveía inicialmente, incluso también de la cifra máxima del 10% de facturación anual global. Bruselas defiende que la cuantía no era importante, sino que lo importante y crucial es cumplir las normas.
Este momento en que se anuncian estas multas es especialmente delicado. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos y la Unión Europea están ahora mismo negociando en plena guerra arancelaria. Habrá que ver cómo se lo toma Washington al respecto, pero Bruselas ha decidido seguir adelante, defiende que la guerra arancelaria y esta decisión no tienen nada que ver, pero están a la expectativa de cómo pueda responder Donald Trump. Por el momento, Meta ha acusado a la Comisión Europea de perjudicar a las empresas norteamericanas en detrimento de China y Europa. Apple ya ha avanzado que va a recurrir la decisión. Y editoriales, librerías, libros y lectores de todo el mundo celebraron el Día Internacional del Libro el pasado 23 de abril. Dentro de las celebraciones hubo una muy especial, los 100 años de la Cuesta de Moyano. Se trata de un conjunto de 30 librerías que forman una de las pocas ferias permanentes en Europa, junto con la de los buquinistas del Sena en París. Nuestra corresponsal Marina Colorado visitó la calle más leída de Madrid. Hoy, 23 de abril, Día Internacional del Libro, es una fecha muy especial en esta calle de Madrid. La Cuesta de Moyano, una feria literaria permanente en la capital de España, está de centenario. Y aquí, los libros y sus historias son los protagonistas. Tenemos todo tipo de libros, desde novedades hasta facsímiles, cómic infantil, libros por baratísimos, clásicos. Aquí se puede encontrar de todo, primeras ediciones. Vengo a comprar un libro sobre las plantas, porque me encantan las plantas, y estamos esperando al autor del libro para que nos lo firme. Porque al final es un sitio de encuentro cultural, ¿no? Puedes leer, puedes echar un vistazo a libros, comprarte algo barato, charlar con la gente sobre libros, y yo creo que está bastante guay. Para mí significa un sitio donde me encuentro como en mi casa. Yo vengo a ver los libros, veo libros antiguos, nuevas ediciones. Estas 30 casetas están integradas en lo que se denomina el paisaje de la luz de la UNESCO, con el Museo del Prado o el Jardín del Buen Retiro como vecinos. Los libreros piden un poquito más de atención a esta joya centenaria madrileña. Sobre todo un poquito de rehabilitación de las casetas, porque llevan, bueno, pues como veis, son de madera y aquí pues están durante todo el año, el frío, el calor, la lluvia, las estropea muchísimo. Si seguimos así con episodios severos, climatológicos, de mucho calor o muchas lluvias continuadas, en Moyano se va a poder vender más de 3 meses al año. Ese es el cierre definitivo de este lugar. Con lo cual necesitamos que las instituciones, las administraciones, cuiden a los libreros de Moyano y garanticen que tenga un futuro longevo. Con motivo del centenario, el próximo 8 de mayo, los libreros de la Cuesta de Moyano se hermanarán con los buquinistas instalados en las orillas del Sena de París. Hasta aquí este episodio de Ventana Europa. Siga con más en France 24.